Una pregunta. Padre, si el matrimonio es tan bueno, ¿por qué Jesús no se casó? Pero Jesucito, el de Jaime, ¿no? Porque Jesucristo nos trajo un nuevo estilo de vida. Por eso no se casó. Porque en el Antiguo Testamento había un solo estilo de vida para las personas. Era lo normal. Pero Jesucristo vino a establecer un nuevo estilo de vida. Está escrito en Mateo capítulo 19, versículo 12. Un nuevo estilo de vida. Por amor al reino de los cielos. Para demostrarnos a nosotros que si ustedes y yo ponemos la mirada en el reino de los cielos, podemos despreciar todas las cosas. Podemos despreciar todas las cosas mundanas. Y como el mundo de hoy le da al sexo la importancia más grande, es lo maximito, entonces Jesús viene a decir, el sexo no es lo máximo. Lo máximo es la vida eterna, el reino de los cielos. Y para la prueba tengo un botón. No me caso para demostrarles que más importante que el sexo es la vida eterna, la salvación, el reino de los cielos. Escuchen Mateo 19, 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Saben qué significa? No, léalo desde el 10 pues para entenderlo mejor. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué significa eunucos? Aquellos que no pueden tener sexo porque nacieron enfermos y no pueden tener sexo. Otro grupo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Aquellos hombres que le trabajaban al rey tenían que ser capados. Porque si no le preñaban todas las mujeres del rey. Entonces los capaban. Y hay eunucos. Pero hay eunucos, o sea, gente que no se casa, no porque sean capados, no porque no puedan tener sexo. Entonces, ¿por qué no se casan? Que asimismo se hicieron eunucos. Sí funcionan, no están capados, pero asimismo se hicieron eunucos. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. Ahí está la explicación. Jesús no se casó para demostrarnos que el reino de los cielos es más importante que el sexo, que existe un placer espiritual que es más grande que el placer carnal. Y luego terminó diciendo, El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. el que sea capaz, que lo reciba, y el que no sea capaz, que se case. Así de sencillo, no obligo. A ver, vamos terminando las dos últimas, una sola última pregunta. A ver, dos últimas, usted termina con usted. Muy buenas tardes, Padre. Dios me lo bendiga y a todos los que están aquí presentes. La pregunta que vengo a traerle es de parte de una amiga. Ella se siente mucho preocupada porque leyó en el Antiguo Testamento donde dice que es malo o es prohibido comer sangre. Y entonces ella se siente preocupada porque ella dice que tanto que le gusta esa morcilla a la negra. Entonces ella dice que si eso es malo. Y la otra que si es malo la transfusión. En el Antiguo Testamento no se podía comer sangre, porque la sangre representaba la vida. ¿Y qué fue lo que perdió Adán y Eva cuando pecaron?
la vida. Y por eso no podían comer sangre. Porque la sangre era símbolo de vida. Y a causa del pecado estaba la muerte. Pero luego viene Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué nos viene a traer? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo nos da la vida? ¿Se acuerda Juan 6, 55? Juan 6, 55. ¿Qué dice el 55? Come mi carne. Porque mi carne es verdadera comida. Vamos a ver si se puede comer sangre. Y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, ¿podemos comerla en el Nuevo Testamento? El que come mi carne y bebe mi sangre, Beber sangre. ¿Qué tendremos? en mí permanece. Un poquito más atrás, entonces el 53. El 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que Cristo nos devuelve? La vida. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué nos trajo Cristo? La vida. Como Cristo nos trajo la vida, ahora sí podemos comer sangre. Porque la sangre es símbolo de vida. ¿Y qué es lo que Cristo nos trajo? La vida. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no podían comer sangre? Porque Cristo todavía no nos había traído la vida. Ahora sí podemos comer sangre. Y Jesús dice que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no tendrá vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y la transfusión de sangre, ¿por qué los testigos de Jehová no comen sangre? Porque ellos dicen que la sangre es el alma. La vida del cuerpo está en la sangre. Y ellos entonces dicen que al comer la sangre ya está comiéndose los pecados de la otra persona. Al hacer la transfusión de sangre, si usted hace transfusión de sangre, los pecados de esa persona se le meten a usted. Entonces pregunto, cuando el niño está en la barriga de la madre, ¿con qué se alimenta? ¿Cómo se alimenta? Hay el cordón umbilical. ¿Y a través de qué se alimenta? Hay la conexión de la sangre de la madre. Entonces pregunto, ¿el niño va a pagar los pecados de la madre? ¿Tiene los pecados de la madre? No. Para el pueblo judío, el ser humano tenía dos almas. Alma significa vida. Dos almas. Una, la del cuerpo, y estaba en la sangre. Dos, la del espíritu. O sea, cuando usted muere, muere una vida, el cuerpo. Pero le queda otra vida, la del alma. En el Nuevo Testamento ya diferenciamos la sangre del alma. La sangre es la vida del cuerpo. Cuando muere el cuerpo se acabó la sangre y ya es listo. Pero queda la vida del espíritu. Y ellos no entienden que esa vida del espíritu se llama alma. Entonces ellos llaman alma a la sangre y no a la vida del espíritu. Por eso ellos dicen que la persona muere y se acabó. Porque ellos no creen que el espíritu tiene vida. Entonces, por eso ellos dicen, no se puede tener transfusión de sangre, porque la sangre es la vida. Y por la sangre, entonces la persona va a recibir los pecados de la otra. Eso es engaño, es falsedad, no es correcto. Buenas tardes. Padre, quería preguntarle, yo creo que usted pues ya recalcó un poco sobre el tema de la brujería, pero hay un pequeño detalle que yo quisiera que usted aclarara aquí en esta tarde, es sobre el secreto, porque pues todos sabemos, ¿verdad?, que la brujería es pecado, pero hay personas que dicen que el secreto no es pecado, incluso católicos que asisten a misa y que cuando, por ejemplo, un animal tiene gusanos van donde el Señor que hace secretos para que
para que los rece. Eso por una parte. Por otra parte, un hermano que quería preguntar me pidió el favor que preguntara si las personas en concubinato podían pasar a leer las lecturas de la misa dominical o cualquier misa. Gracias. Persona que vive en concubinato no debería, si hay más personas, no debería. Si no hay más personas, pues ¿qué más? Que lea y que después se casen. O sea, que la palabra de Dios la encarne. A ver, voy a tratar de decirle, leer la palabra de Dios no es un pecado. ¿Por qué no deberían pasar? Porque hay otras personas que están viviendo en la gracia de Dios y son testimonio para la comunidad. Entonces debería darle chance a eso. Pero si no hay nadie, pues que pase y lea a él o ella, no hay pecado. Y luego, que escuche la palabra de Dios y se case, que debe ser sinvergüenza, o que se separe. ¿Y la primera era qué? Sobre la brujería y los secretos. Secreto, mire. Pero padre, es que yo en el secreto yo no invoco al diablo. Y si no invoca al diablo, ¿por qué lo hace en secreto? Si usted lo hace en secreto, es porque no quiere que se sepa. Y si no quiere que se sepa, algo esconde. ¿O no? Pero yo le pido a mi Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, yo estaré yo en medio de ellos. Y todo lo que pidan en mi nombre se les. Pues entonces, si usted cree en Dios y le ora a Dios, más bien dígale, epa, vamos a pedirle a Dios que me cure esos animales. Vamos. Señor, creemos que tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena con todo su poder. Como hermanos te pedimos, porque está escrito en tu palabra, que lo que pidamos en tu nombre tú lo concedes. Creo que tú puedes quitarle esos gusanos, matar esos gusanos allí. Te suplico que venga en auxilio nuestro. Haga la oración como usted quiera. Le reza un credo, le reza un Padre Nuestro, lo que sea. Usted le está pidiendo a Dios. Y ese Dios te va a escuchar a ti y al otro. Hago otra preguntita. Por aquí. El que quiera preguntar, por aquí, por favor. Padre, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, vemos que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, el profeta dice que de una mujer virgen nacerá un niño que le pondrán por nombre Emmanuel. Y luego el apóstol, también en el Evangelio del apóstol San Mateo, que saldrá el Salvador del mundo, que le pondrán por nombre Jesús, y le pondrán nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, papá, ¿qué pasó ahí, por ejemplo, con ese señor Martín Lutero? Si la Biblia, legalmente la Biblia, legal es la Biblia católica, y eso estaba escrito muchos años. Entonces la tradució para engañar a la humanidad, y ahorita la mayoría, hasta católicos, dicen que Jehová, yo no sé qué más que Jehová. Entonces esa era mi inquietud, padre. Gracias. Yo le entendí varias preguntas en una. Por si no entendí cuál era, le voy a responder las que entendí. La primera del nombre. ¿Por qué Isaías dice que sería llamado Emmanuel? ¿Y por qué Mateo dice que su nombre será Jesús? ¿O cuál es el nombre? Aquí hay un problema. La gente no sabe qué significa en la Biblia y para el pueblo judío el nombre. Para ustedes y para mí, ¿qué significa el nombre? Lo que está registrado en la partida de nacimiento. Esas letras que están ahí, ese es el nombre. Para el pueblo judío no. El nombre es la persona. Define la persona. Cuando Isaías dice, le pondrán por nombre Manuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Está diciendo que Jesús es Dios. Eso significa el nombre, la persona. Define la persona. Jesús es Dios. El nombre no es, como para usted y para mí, lo que está registrado allá en la partida de nacimiento. No. El nombre es quién es la persona. Y por eso Mateo dice, le pondrán por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva, el Salvador. Es Dios el que salva. Define que Jesús es Dios. Entonces, por eso los Pentecostales Unidos
de Venezuela y de Colombia dicen, tienen que bautizar en el nombre, porque el nombre es el que salva. Jesús no salva, el nombre es el que salva. No, es que usted no entiende que el nombre significa la persona. Entonces ellos, para salvarse, tienen que decir Jesús. Y tienen que bautizar en Jesús, decir la palabra Jesús. No, porque la Biblia dice, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Entonces quieren ver arrodillados los protestantes cada rato, digan Jesús, 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 Jesús. Y ellos tienen que arrodillarse porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. ¿Por qué no se arrodillan? Porque no tengo que arrodillarme ante el nombre, las 5 letras. Tengo que arrodillarme ante la persona, Jesús. Ahora, me decía lo de la Biblia, a Martín Lutero. Martín Lutero en la Biblia, Martín Lutero, a pesar de que quería quitarle a la Biblia 7 libros, no se los quitó. Martín Lutero se los puso al final del Apocalipsis, los 7 libros que él no quería. Pero Martín Lutero, que era sacerdote, él sabía que el Apocalipsis 22:18 decía, el que le quite o el que le ponga algo a la Biblia, a estos libros sagrados, le caigan todas las plagas de Egipto y se ha borrado el libro de la vida. Y dijo Martín Lutero, no, yo no me meto loco, yo no le quito los 7 libros. Y lo puso al final del Apocalipsis. Y todos los cristianos, católicos y protestantes, teníamos 73 libros. Murió Martín Lutero, la Biblia tenía 73 libros. Año 1600, la Biblia tenía 73 libros. Todas las Biblias iguales, católica y protestante. Año 1700, todas las Biblias iguales. Año 1800, todas las Biblias iguales. Pero llegó el año 1825, los protestantes se unieron, se llama las Sociedades Bíblicas Unidas, y tomaron la decisión de ir en contra de la Biblia, que dice no se le puede quitar ni un versículo, ni un capítulo. Y tomaron la decisión más cerrada, más equivocada, de quitarle 7 libros a la Biblia. Y de los 7 libros que le quitaron el libro de sabiduría. O sea que los protestantes se quedaron sin. Pero no lo digan a nadie. No lo cuenten. Otra preguntita, pues. Muy buenas tardes. Primeramente quisiera darle gracias a Dios por permitir este día tan maravilloso que usted pudiese llegar hasta este lugar a pastorear este rebaño. Es una bendición de Dios. Segundo, la pregunta mía es con respecto al rezo. Un catequizando me preguntaba, ¿de dónde sacan ustedes el rezo? ¿Por qué nos enseñan el rezo? Entonces yo decía, eso es bíblico, pero para mejor, pues, explique usted. A ver, búsqueme Mateo 26:30, compadrito, a ver qué dice. Debo decirle que es bíblico el rezo, porque los protestantes no saben cómo oraban los judíos. Los protestantes no saben cómo oraban los judíos. ¿Qué dice? Ajá. Los protestantes no saben cómo oraban los judíos. Eso se llama ignorancia. ¿Saben cómo oraban los judíos? Repitiendo salmos. Mateo 26:30. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. ¿Cómo oraban? Y cuando hubieron cantado el himno, ¿Cómo oraban? cuando hubieron cantando el himno, Ellos oraban con himnos. ¿Himnos qué son? Oraciones ya compuestas, que repetían. Oraban con salmos. ¿Qué eran los salmos? Oraciones ya compuestas que repetían. ¿Se acuerda Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué salmo estaba repitiendo? Creo que era el Salmo 22. ¿Eh? El Salmo 22. Estaba orando con los salmos. Porque el judío oraba repitiendo. Pero los protestantes no lo saben. ¿Sí era el 22? Escuchen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Jesús estaba orando con el salmo.
Pero el protestante no lo sabe, estaba repitiendo. Y el mismo Jesucristo, cuando dice la Biblia que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, allá Mateo, ¿cuál era? 26, 40 y algo. 26, 44 por ahí. Escuche. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, ¿Cómo? diciendo las mismas palabras. Jesucristo oraba repitiendo las mismas palabras. La Biblia nos muestra que usted y yo podemos orar repitiendo. Es más, no puede existir una persona en el mundo que ore sin repetir. Me dijo un pastor una vez, yo, señor cura, yo puedo orar sin repetir. Le dije, ya un momentico. Escúcheme bien, no puede repetir. Digo, claro, yo no repito. Y agarró el micrófono, dime, así se ora, no como los católicos. Señor, yo te alabo, le dije, ya un momentico. No me diga, Señor, yo te alabo, porque está en el Salmo 150. No me repita. Y Señor, yo te alabo, usted lo ha dicho en otras veces. Y es que los protestantes no repiten. Gloria, 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 aleluya, aleluya, gloria, gloria, alabanza, gloria, gloria. ¿No lo han escuchado cantar? Alabaré, 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 alabaré. Ha repetido 4 veces. 5 veces. Haré a mi Señor. Alabaré otra vez. Alabaré, alabaré, alabaré. ¿No está repitiendo? Dímelo, dímelo, por favor, dímelo. ¿Es que estoy loco o qué? Repiten. Pero ellos vienen a engañar a los tontos. Nosotros no repetimos. Todos repetimos. Todos repetimos. Fórmula ya establecida. Fórmula ya establecida. ¿Sabe quién nos establecieron la fórmula? A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes le metieron la fórmula en la cabeza? ¿No se acuerda que su mamá agarraba una regla o una correa y le decía la P con la A? Repita. La P con la A. Tome, mano, pa. No P con la A, pa. No P con la A, pa. No P con la A, pa. Ahora sí. ¿Qué dice la P con la A? ¡Tome! Le estaba metiendo la fórmula. ¿O no? Para que él pudiera repetir con fórmulas. Ahora cuando él dice papá, está repitiendo la fórmula que la mamá le enseñó. Que la P con la A y la P con la A dice papá. Poniéndole el acento en la A. Entonces le está repitiendo la fórmula. Nadie puede orar sin fórmula. Nadie. Si usted dice Señor, la fórmula dice que tiene que unir la S con la E, la ñ con la O y la R. Si usted no dice bien la fórmula, dice ñor, ñor. Para usted decir Señor, tiene que usar la fórmula. La S con la E, la ñ con la O y la R. Señor, eso es una fórmula. Todos oramos con fórmula y Jesús oraba con fórmula. Pero la ignorancia atrevida. Los protestantes dicen, es que los católicos oran con fórmula. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos repetir. ¿Sí? Sí, en Mateo capítulo 6, versículo 7. Aleluya, gloria al Señor. Creo que es 6, 7. Si no es 6, 7, es 6, 6. ¿Qué dice el 6, 7? Llorando, no soy vano. Sí, escuche, 6, 7, escuche. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que no hay que repetir. Ya va un momentico. Ya va un momentico. Ahí no dice eso. Repítalo de nuevo, a ver qué es lo que dice. Y orando, Ajá. Nos ubicamos en la oración. no uséis No uséis, ¿qué? vanas. Bárbaro. ¿Escucharon? Vanas. Vanas. No se coman esa palabra. Miren esa palabra. Vanas. Repeticiones, ¿Y quiénes hacían vanas repeticiones? Escuchen. como los gentiles, A los gentiles. ¿Y por qué eran vanas repeticiones los gentiles? ¿Se acuerdan por qué? Porque el único pueblo que adoraba a Dios era el pueblo judío. Los otros pueblos oraban a otros dioses. Y cuando ellos oraban a esos dioses,
eran vanas repeticiones, porque esos dioses tenían ojos para ver y no veían. Tenían oídos para oír y no oye. Entonces los gentiles se morían. ¿Se acuerda cuando Elías retó a los 400 profetas de Baal? Y le decía, griten un poquito más, porque puede ser que su Dios anda de fiesta, o se fue de vacaciones, o está dormido, griten un poquito más. Se burlaba de los gentiles, porque hacían vanas. ¿Por qué son vanas? Porque el Dios de ellos no los podía escuchar. ¿Por qué son vanas? Porque no oraban al Dios del cielo. Aquí cuando dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones, significa, no le oren a María Leonza. Eso sería vanas repeticiones. Esa imagen no te va a escuchar. Esa diosa no es Dios. Esos son los gentiles. Y a diferencia de esos dioses está el Dios del cielo. Escuche. Que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oráis así. Oráis así. Vamos a ver si nos manda a repetir o no. Ustedes cuando vayan a orar, oren así. ¿Cómo? Padre nuestro. ¿Nos está mandando a repetir? Sí. ¿Van a repeticiones? No. Son repeticiones, pero no vanas. El protestante no mira la palabra vanas. Se puede orar con repeticiones. Los salmos son repeticiones, pero no vanas. El Padre Nuestro son repeticiones, pero no vanas. El Ave María son repeticiones, pero no vanas. El Credo son repeticiones, pero no vanas. El problema es cuando son vanas. Repeticiones como la de los judíos. Entonces los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Otra preguntita, pues. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Según los protestantes, no debemos creer en la cruz. ¿Por qué? Eso sí me gustaría preguntarle a los protestantes por qué. Pero ellos dicen que la cruz es maldita. Por eso no debemos creer en la cruz. Segundo, dicen que la cruz es señal de muerte. Pero yo le pregunto a cualquier protestante de los que están aquí presentes. Le pregunto a cualquier protestante en el mundo entero. Mírenme. Dame así, mire así, una cita donde diga la cruz es maldita. Reto a cualquier protestante en el mundo. O que digan la cruz es señal de muerte. Los reto, tápenme la boca. Es más, le pongo una oferta. Dejo de ser cura y me meto evangélico. Aprovechen pues. ¿Ustedes protestantes no les serviría que yo me meta evangélico? Sí les sirve, ¿verdad? Bueno, dame la cita donde diga que la cruz es maldita o señal de muerte. Eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. El protestante dice, pero aunque no sea palabra de Dios, es de lógica. Cuando usted va por un camino y mira una cruz, usted dice, ahí se murió de alguien. Entonces, la cruz es señal de muerte. Bueno, cuando yo estuve por aquí, uno de los protestantes con que hablé, me dijo eso. Cuando usted va por un camino y se encuentra una cruz, eso es señal de muerte. Uno de los pastores eso. Y yo le dije, epa, ¿y por qué si es señal de muerte, por qué no le pone la cruz donde muere un burro? Un perro. Es señal de muerte. Digo, ¿usted es ignorante o se hace pasar por ignorante? Le dije, no, soy ignorante, dímelo. Dice, no sea ignorante, te voy a sacar de la ignorancia. A los animales no se le pone cruz. Es a las personas. Le dije, perfecto.
Le dije, ¿usted tiene su mamá viva o muerta? Me dijo, muerta. Le dije, ¿usted le puso cruz a su mamá? Dijo, no. Le dije, no me diga que era. No me diga que era su mamá. No quise que me dijera que era su mamá. A los animales no se le pone cruz, se le pone a las personas. Ah, se puso bravo. Delicadito, delicadito. Se puso bravo. Que yo le estaba insultando a la madre. Yo no la estaba insultando. Yo era sacando conclusiones. A los animales no le ponen cruz, porque la cruz es señal de muerte. Si es señal de muerte, le tiene que poner donde muere un perro. Pero no le pone porque se le pone a las personas. Pero él no se la colocó a la mamá. Ayúdenme a ver qué era la mamá. ¿O no? Hermanos, ¿qué es la cruz? ¿Qué dice la Biblia? En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice que es la cruz para nosotros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La Biblia va a presentar que la cruz, símbolo de contradicción, para unos es una cosa y para otros es otra. Para los que se pierden es una cosa y para los que se salvan es otra. Para nosotros que nos queremos salvar, ¿qué es la cruz? Vamos a ver, otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una locura. ¿Para quién? Para los protestantes. Y también Para los que se pierden. la cruz es locura para los protestantes. Y también, Para los que se pierden. ¿lo ven o no lo ven? Ahora para nosotros. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la cruz para nosotros? Que no lo sepan los protestantes. No se lo vayan a contar. Para nosotros, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios. ¿Qué es la cruz? Es poder de Dios. ¿Qué es la cruz? Poder de Dios. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Pero con esas mentiras engañan a los católicos que no conocen la Biblia. Epa, ¿y saben qué es lo que más le duele a los protestantes? Que yo les destapo la mentira con la Biblia de ellos, Reina Valera. 1 de Corintios 1, 18 en adelante. Filipenses 3, 18. Otra cita. Filipenses 3, 18. Hablemos de la cruz. Porque por ahí andan muchos. Testigos de Jehová, pentecostales unidos, evangélicos, mormones, adventistas. Pare de contar. Muchos. ¿Otra vez? Porque por ahí andan muchos. Pilas. Por ahí andan muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ah, bárbaro. Se llaman los protestantes. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué les espera? El fin de los cuales será perdición. ¿Qué les espera? El fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es el final de los protestantes? El fin de los cuales será perdición. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Más claro no puede cantar un gallo. Como que venga un protestante y me diga que la cruz es maldita, que es señal de muerte. Venga y me dice a mí. Yo no soy creyón, yo no le creo a los hombres, yo le creo a la palabra de Dios. Repito, oferta. Dejo de ser cura y me meto protestante. Aprovechenme. Tápenme la boca, esto está por YouTube. Tápenme la boca, a ver. Manden la cita donde diga la cruz es maldita, la cruz es señal de muerte. Ándale pues, ándale. Mándela. Y el pueblo lo va a leer, porque a mí miran muchísimas personas. El pueblo lo va a leer y va a mirar. Ay, mira, el pastor Julano de tal, ese sí sabe. Le mandó la cita al cura. Tápenme la boca, los reto.
Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Otra preguntita, pues. Buenas tardes para todos. Quiero hacer una preguntita a Padre Luis Toro, porque un hermano pastor evangélico y una oveja de él me dice que por qué los sacerdotes no tienen mujer, que la Biblia dice que la mujer es hecha para el hombre, pero también la Biblia dice que no todos los hombres pueden tener mujer. Esa es mi pregunta. Gracias. Nosotros sí podemos, papá, pero no debemos. Eso es otra cosa. Porque si no puede tener mujer ahí, papá. Ciertamente los protestantes encuentran en la Biblia donde dice que el hombre tiene que ser casado. Pero no les interesa donde dice que el sacerdote puede ser soltero y que Dios quiere que sea soltero. Eso es un problema. No leen la Biblia completa, leen lo que a ellos les interesa. Ciertamente que dice que puede ser casado, y esa cita no se la voy a dar porque ya la saben ellos. Pero yo le voy a dar donde dice que puede ser soltero. Y le voy a decir por qué debería ser soltero. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Donde dice que tiene que ser soltero y por qué. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero... Escuchen la palabra, soltero. ¿Otra vez? El soltero Aquí está, el soltero. tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Por qué no se casa? Porque el soltero, Tiene cuidado de las cosas del Señor, por eso no se casa. de cómo agradar al Señor. Por eso no se casa. Pero el casado Ahora sí viene el casado. Las dos cosas, vean las dos monedas, caras de la misma moneda. Una misma moneda, dos caras. Ellos solamente le ven una cara y no le ven la otra. Ahora viene el casado. Pero el casado Pero el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿más claro? No puede ser. No puede ser, pero esto no lo leen ellos. Qué tristeza. Ojalá que algún día lo escuchen. Otra preguntita, pues. Bien, buenas tardes. No es solo una pregunta, dijera, serían como varias, porque creo que aquí pues hay muchas personas que tienen esa duda, porque como dijo el señor, los protestantes muchas veces atacan por la parte de las imágenes. Como nosotros los católicos veneramos las imágenes, ellos dicen no, que nosotros las adoramos. Eso lo uno. Y lo otro, lo de guardar el domingo, que no es el domingo sino el sábado. Y habemos muchas personas que aún tenemos como esa dudita. Lo de las imágenes. El disco rayado de los protestantes. Dios prohíbe las imágenes. Y Dios no prohíbe las imágenes. Si Dios prohibiera las imágenes, ningún protestante tendría dinero. Porque ahí hay imágenes. Ningún protestante vería televisión. ¿Qué sale por televisión? Imágenes. Ningún protestante entonces aceptaría videollamada. ¿Qué sale en la videollamada? Imágenes. Ningún protestante tendría cédula. Imágenes. Dios no prohíbe las imágenes. ¿Sabe qué prohíbe Dios? Que usted o que yo adore esa imagen. Eso sí lo prohíbe. Eso sí lo prohíbe.
¿Y qué es adorar? Creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. Eso es adorar. Si yo creo que la imagen de la Virgen María es Dios, entonces la estoy adorando. Si yo creo que la imagen de San Francisco es Dios, entonces la estoy adorando. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que cometió un pecado? Cuando adoró una imagen. No cuando hizo una imagen, cuando la... Éxodo 32:7. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? ¿Hacer una imagen? No. ¿Adorar una imagen? Sí. Escuchemos, Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. ¿Qué hizo? ¿Será que tenía imagen o adoraron una imagen? Vamos a ver. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Hasta ahí no hay problema. Vamos a ver dónde está el problema. Y lo han adorado. Ahí sí está el problema. Y lo han adorado. Hacer una imagen no es problema. Tener una imagen no es problema. Adorar una imagen sí es problema. ¿Cómo se llama el problema cuando usted adora una imagen? Idolatría. ¿Y saben qué significa idolatría? Una palabra compuesta de dos raíces. Ido, que viene de ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. Latría, que es adorar. Adorar un dios falso como si fuera el verdadero, eso es idolatría. Si Dios prohibiera las imágenes, entonces el pecado sería imagenlatría a lo mejor, pero no idolatría. Pero los protestantes ni siquiera son capaces de analizar la palabra idolatría. Ídolo, latría significa adoración. Adorar un ídolo. El pecado entonces sería imagenlatría a lo mejor. Pero vean que la Biblia presenta cosas distintas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 14 al 17. ¿Qué dice? Ahí va, ya, no terminé. Lo han adorado. ¿Cómo lo adoraron? A ver, ¿cómo lo adoraron? Se me faltó el pedacito de cómo lo adoraron. ¿Han hecho un becerro? Han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho. Aquí está el pecado. Vean el pecado. ¿Cuándo lo adoraron? Véanlo. Por favor, vean. ¿Qué es adorar una imagen? Vean. Israel, estos son tus dioses. Ese es el pecado. Lo que hizo Nicolásito al mundo gritarle que María Leonza es Dios, es pecado mortal. Se llama idolatría. Y le ofrecen culto en la montaña de Sorte. Eso es pecado mortal. Le ofrecen, le sacrifican un pollo, un gato o un niño. Se beben la sangre y se bañan con esa sangre. Eso es pecado mortal. Y ojalá que lo vea él y no lo tome a mal. Es una reflexión, es una llamada a gustar la palabra de Dios, a la conversión. Eso es pecado mortal. ¿Y por qué los protestantes no se lo dicen? Es que no hay protestantes en Venezuela que ya están en contra de la idolatría. Eso sí es idolatría. Y eso está prohibido. Éxodo 34, 14, 17. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué tenemos que hacer? No te harás dioses de... Eso es lo que los protestantes no captan. Porque ellos se vuelven tercos. Se meten el disco. Por eso los pastores andan diciendo, los católicos son unos idólatras, idólatras. Y le meten eso a los evangélicos. Y los evangélicos comen y duermen y se bañan con eso. Idólatra. Y andan eso y es del disco rayado y repiten como loros. Idólatras, los católicos son idólatras. Y católicos son idólatras. Pero no saben lo que dicen. Repiten como loros. ¿Qué dice Éxodo 34, 14? No te harás dioses de fundición. Ahí está.
Un becerro de oro y creyeron que ese era Dios. María Alianza y creen que eso es Dios. ¿Tenemos la imagen de la Virgen? ¿Nosotros creemos que es Dios? No, no tenemos dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib... No, creo que pasó para otro lado, compadre. 18. ¿Ah? 18 ¿Sí? 14, 14. ¿Se pasó para otro lado, María? No, el 17. ¿Qué dice el 17? Me mandó 17 dioses. Pero iba a leer anteriormente 14. Ah, bueno, 14. 14 en adelante. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso. ¿De una imagen? No, de otro Dios. El protestante es tan ignorante que no se da cuenta. Dios es celoso de otro Dios. Si Dios fuera una imagen, Dios sería celoso de otra imagen. Pero como Dios es Dios, es celoso de otro Dios. El hombre es celoso de otro hombre. La mujer es celosa de otra mujer. Ahorita como están las cosas, pues. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. En pos de sus dioses. Van a fornicar en pos de sus dioses. Es decir, irse con otro Dios es serle infiel al Dios del cielo. Es adulterio espiritual. Y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Como María Leonza, en la montaña de Sorte, le ofrecen sacrificio de un gato, de un pollo o de un niño. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y los van a invitar al pueblo. A los militares los obligan. Invitan al pueblo a ser santero o avalado, a creer en María Leonza. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Ahí está claro. Ahora la pregunta del domingo. Queridos hermanos, los adventistas se metieron en la cabeza la antigua alianza, Antiguo Testamento, y no saben que el Antiguo Testamento llegó hasta Cristo. Pero es que la ley, los mandamientos dice en la Biblia que son eternos. Cuando la Biblia dice que son eternos no significa literalmente que es para siempre, sino que el pueblo de Israel los debe cumplir a plenitud hasta que llegue la nueva alianza, el nuevo pacto. No, eso no está escrito. Claro que sí está escrito. ¿Dónde está escrito? Eso está escrito en Lucas capítulo 16, versículo 16. ¿Hasta cuándo llega esa ley, esos profetas? ¿Hasta cuándo llega? La ley, y se refiere a la ley de los mandamientos. y los profetas, Todo el Antiguo Testamento, ¿hasta cuándo llega? eran hasta Juan. Listo. Eran hasta Juan. Hasta ahí. Ya. Ellos pueden decir, padre o señor cura, es que esa ley no era la de los mandamientos. La que llegó hasta ahí fue la ley ceremonial, porque la de los mandamientos es la que Dios le dio en tabla de piedra en el monte Sinaí a Moisés, y esos son eternos, no llegan hasta Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5 dice que esos 10 mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en tabla de piedra en el monte Sinaí llegan hasta Cristo. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto. Oigan, nuevo pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Los adventistas se quedaron en el antiguo pacto. Pongan cuidado. ¿Cómo era el antiguo pacto? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Todavía no nos muestra que son los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte grabado. Escuchen. Escuchen las palabras, otra vez. Y si el ministerio de muerte. ¿Cómo lo llama la Biblia? Ministerio de muerte. ¿Dónde estaba el ministerio de muerte? A ver. Grabado con letras en piedras. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? Grabados en piedra. ¿Cómo lo llama a esos mandamientos grabados en piedra? Ministerio de muerte. ¿Otra vez? Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Fue pasado, antigua alianza. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación... ¿Cómo llama a la antigua alianza? A la ley, ministerio de condenación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria... Fue con gloria, Antiguo Testamento. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto. Ya no es glorioso. En comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley perece. Lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Los judíos no querían ver el fin de la ley, que tenía que ser abolida. Pero el entendimiento de ellos se embotó. A los adventistas se les embota el entendimiento. Se les vuelve tinieblas. Porque hasta el día de hoy, aquí en la reserva, hay adventistas cuando leen el antiguo pacto, Antiguo Testamento con la antigua ley, les queda el mismo velo no descubierto. Están ciegos. Le queda un velo y nadie se los quita. El cual por Cristo es quitado. Solamente si creen en Cristo será quitado. Pero vamos a aclarar por qué nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado. Porque en Hebreos capítulo 4 versículo 8 la Biblia dice que antes existía un día de guardar y ahora Dios nos propone otro día. Hebreos 4, 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, día de descanso, el sábado, si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Atención, no hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. Hay otro día. Y la Biblia dice que Dios ha escogido otro día. Vamos a ver cuál es el día, pues. Cuando Jesús resucita. Juan 21. Cuando Jesús resucita, se le parece a los apóstoles, ¿cuándo? Vamos a ver. El primer día de la semana. Ese domingo, lunes o martes, miércoles, jueves, viernes o sábado.
Sábado es el último, domingo es el primer día. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. María Magdalena fue al sepulcro y encontró que Cristo había resucitado. Versículo 19. Atención, aquí está la respuesta a la pregunta: ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado? Véanlo. ¿Cuándo se reunían los cristianos? ¿Y cuándo se reunían los judíos? Los judíos se reunían el sábado, los cristianos se reunían el domingo. Ahora vean ustedes, Jesucristo, ¿aplaude o no aplaude que se reúnan el domingo? ¿Está en contra o está a favor? Vamos a ver. Si Cristo no quiere que los cristianos se reúnan el domingo, se lo tiene que decir. Pongan cuidado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, primer día de la semana, ¿qué pasó? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Quiénes estaban reunidos el domingo? Los discípulos. ¿Por miedo a quién? ¿Por miedo a quién? Por miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo los judíos? Por varias cosas. Uno, porque ellos eran cristianos. Los judíos los perseguían. Dos, ¿por qué los perseguían? Porque los judíos guardaban el sábado. ¿Y cuándo estaban reunidos ellos? El domingo. Y un judío no permitía que se reunieran el domingo. Tenían que reunirse, era el sábado. Y ellos estaban reunidos el primer día de la semana por miedo a los judíos. Ahora pregunto, ¿será que Cristo los regañó? Y les dijo: ¿ustedes por qué se reúnen el domingo? El día de reunirse es el sábado. ¿No lo entienden? Vamos a ver. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban temblando de miedo por causa de los judíos, porque ellos estaban reunidos el domingo en vez de ser el sábado. Y Jesús les dijo: tranquilos, tranquilos, paz a vosotros. Versículo 26, 8 días después, vean, 8 días después están reunidos de nuevo domingo. ¿Y por qué no el sábado? Va. 8 días después. ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué domingo? Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Volvió Jesús a reunirse con los cristianos el día domingo. Y Pablo en primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice: cuando se reunían los cristianos, no los judíos, los cristianos. Y Pablo aprovecha que los cristianos están reunidos para pedir la ofrenda. Pregunto, ¿aquí cuándo tienen la misa? Los domingos. Si el padre saca la canastica de la ofrenda el sábado para recoger la ofrenda, ¿quién le va a dar ofrenda? Nadie. Si él saca la canastica el domingo para recoger la ofrenda, ahí sí puede ser que le den, porque ahí están reunidos los cristianos. Mire cómo Pablo, ¿cuándo sacaba la canastica Pablo? ¿El sábado o el domingo? Si se reunían el sábado, por lógica y razonable, la canastica tenían que colocarla el sábado. Pero si se reunían el domingo, el domingo. Vamos a ver. Cada primer día de la semana. Ah, bárbaro. Aquí dice la Biblia que se reunían cada primer día de la semana. Repítalo. Cada primer día de la semana,
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ah, ya. Pablo no estaba. Y Pablo le dice, bueno, yo voy a buscar mi ofrenda, pero ustedes, cada vez que se reúnan, cada primer día de la semana, van a recoger la ofrenda. ¿Usted cree que Pablo era tonto para recogerla el primer día de la semana si estaban reunidos el sábado? ¿Quién le iba a dar plata? Tenía que recogerlo el primer día de la semana, que era domingo. Y luego la Biblia dice en Colosenses 2:16 que a nosotros nos van a criticar porque no guardamos el sábado. A los cristianos, los judíos, lo critican porque no guardan el sábado. Escuchen. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie los juzgue, que nadie los critique por cuestiones de comida o porque ustedes no guardan el día de reposo. Ahí la Biblia entonces nos muestra claramente que los apóstoles guardaban el día domingo.